Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berro. Y bueno, hoy estamos en el día número 23 de marzo. Estamos con Jueces capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Vamos a ver la historia de... Bueno, vamos a ver el capítulo final para la historia de Sansón. Y también vamos a ver en los siguientes capítulos, que es el capítulo 17 y el 18 que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver lo que sucedía en la época de apostasía antes de los jueces. Ya vamos a ver más o menos ese periodo, ¿no? Entonces vamos a ver las diferentes apostasías que ocurrieron dentro del pueblo de Israel, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Nada más. No es mucho, parece que lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver qué tal queda el video. Una vez más, le agradezco a todas las personas que colaboran con Profecías Bíblicas de las diferentes maneras en las que colaboran. Yo les agradezco infinitamente. Una vez más, no se olviden de mandarme sus nombres para poner en el muro de oraciones, que ahí está. Ya hay más personas. Me estoy a veces tardando un poquito en contestar mensajes algunos días, pero voy a tratar a ver si contesto diario, ¿ya? Voy a ver si me organizo un poquito mejor, ¿ya? En la descripción de este video vayan a diagramas, les acabo de dejar una nueva imagen. Esta imagen la saqué de internet, pero es muy buena, muy buena. No es de las Biblias de estudio, es de una imagen de internet. Ya más adelante la vamos a explicar. Pero descárguenla. Nos va a servir mucho para el estudio del día de hoy, ya que vamos a ver al dios Dagón, ¿no? Entonces nos va a servir muchísimo esto. Vamos a hablar un poco del papado también. En fin, ¿no? Entonces ahí vamos hablando de todo un poco. Diferentes temas a lo largo del año bíblico. Hay mucho que hablar, muchas cosas que decir aún. Entonces hay mucho que decir aún, ¿no? Entonces vamos a hacer una oración por el muro de oraciones, por cada uno de los nombres que están escritos ahí, y de igual manera por el tema, por el estudio del tema del día de hoy, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. En este momento, una vez más, mi Dios, voy aquí a invocar tu presencia santa y divina. Mi Dios, aquí con todos los que estamos estudiando el año bíblico, una vez más te pido, mi Dios, que por favor, me ayudes, perdón, a terminar este estudio, mi Dios, este año bíblico, este proyecto. Mi Dios, ayúdame, por favor. Te pido también por todas las personas que están luchando por seguir el año bíblico. Permíteles también que ellos de igual manera puedan terminar este estudio que todos hemos emprendido juntos, mi Dios. De igual manera te agradezco con todas las personas que colaboran con Profecías Bíblicas. Y te pido, mi Dios, por cada uno de los nombres escritos en el muro de oraciones. Tú conoces las necesidades, las faltas, las debilidades y todo, mi Dios, de cada uno de los nombres escritos en este muro, mi Dios. Seas tú quien provea en la vida de cada una de estas personas. Quédate una vez más con nosotros, danos el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, a cada uno de nosotros para poder entender, Señor, el mensaje del día de hoy. Que no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Permíteme una vez más ser una trompeta en tus labios. Te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el capítulo 16 y es el último capítulo en el cual vamos a ver lo que es la vida de Sansón. Y bueno, lo último que vimos de Sansón fue la derrota con los filisteos, con la quijada de un burro que hizo, y el milagro, la sed, etcétera, etcétera. Ya vimos todo eso. Ahora, bueno, el capítulo 16, una vez más, lastimosamente, perdón, lastimosamente, nos destaca una vez más la debilidad de Sansón, que fueron lastimosamente las mujeres. Y fueron la debilidad de muchos grandes hombres en la Biblia. David, Salomón, Sansón. En fin, fueron la debilidad de muchos grandes hombres en la Biblia. Lastimosamente, ¿no? Y bueno, dice que él llegó, dice que fue a Gaza. ¿Qué es Gaza? Pues Gaza era la principal ciudad filistea, la más fortificada, la mejor, etcétera, etcétera. Él fue allá. Todo un temerario, Sansón, la verdad. Tal vez era todo un temerario, tal vez no le importaba ya nada, no se sabe exactamente, sea como sea, se fue a Gaza, más que seguro lo hizo por puro temerario, más que seguro, ¿no? Y dice que, dice que fue con una mujer ramera, se fue con una prostituta, pagó un servicio, ¿no? Y bueno, aquí una vez más vemos la caída moral de Sansón. Totalmente, cada vez va cediendo a más, si se dan cuenta, ¿no? Va a ceder más. Y todo esto, miren, así es el pecado, ¿no? Se empieza con una cosa, la otra, al punto que al final él incluso termina revelando su secreto. Y pues bueno, ya sabemos cómo termina la historia.
Pero bueno, ahí la vamos viendo, ¿no? Entonces, mire, se va con esta mujer, ramera. Dice que, a medianoche él se levantó, se despertó, según Patriarcas y Profetas, página 609. A él, bueno, le despertó fue el remordimiento de haber quebrantado otro voto, ¿no? De su nazareato, ¿no? Pero bueno, la historia habla de que él coge, se arrancó literalmente las puertas de la ciudad. Verán, las ciudades tenían grandes muros y grandes puertas en verdad. Y Sansón fue capaz de arrancar esas puertas junto con sus pilares y toda la cuestión. Entonces, imagínense la fuerza brutal que tenía Sansón, el mortal más fuerte conocido en la historia de la humanidad. Fue realmente Sansón, ¿no? Pero bueno, ¿qué más nos dice? Dice que las dejó en algún lugar del camino hasta el monte Hebrón. No las subió hasta el monte Hebrón. En algún lugar del camino las ha de haber dejado tiradas. No, y bueno, tenemos ya, entonces esta es la pequeña porción de esta parte, ¿no? Bueno, los filisteos, como estaban en Gaza, pensaban que lo tenían rodeado a Sansón, ¿no? Pero no puedes tú encerrar a un monstruo así, no lo puedes encerrar, ¿no? Entonces, miren, bueno, Sansón siempre humilló, burló, les hizo de todo a los pobres filisteos, ¿no? Y bueno, aquí viene la perdición del buen Sansón. Bueno, dice, voy a leer el versículo 4. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llama Dalila, ¿no? Bueno, el valle de Sorek era donde Sansón vivía. No se sabe si realmente Dalila era filistea. Muchos creen que no lo era porque se dejó sobornar. Porque si hubiera sido filistea, los filisteos lo hubieran amenazado como lo hicieron con la primera esposa o la primera prometida de Sansón. Pero bueno, sea como sea, haya sido filisteo o no, sea como sea, fueron más inteligentes los príncipes filisteos esta vez, ya que no acudieron tal vez a las amenazas si es que ella era filistea, sino que ya fue a un pago, ¿no? Y de esta manera, pues bueno, hay un dicho popular que dice que por la plata baila el mono, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya van entendiendo, ¿no? Cómo es esta cuestión. No se sabía de dónde era Filistea, no se sabía de dónde era Dalila, si era Filistea, era hebrea, israelita, no se sabe, ¿no? La palabra Dalila significa coqueta, ¿no? Obviamente se le ha dado este nombre, me imagino, o este significado por la historia, ¿no? Y bueno, dice que vinieron los príncipes, los 5 príncipes principales, de hecho, de los filisteos, ¿no? Le ofrecieron una fortuna, literalmente 12 kilos de plata, o sea, un cuarto de quintal, o sea, unas 25 libras aproximadamente de plata a una mujer que no debe haber tenido nada, ¿no? Entonces era una fortuna, ¿no? Era bastante dinero lo que se estaba ofreciendo aquí, ¿no? Era la mamá de los sobornos, ¿no? Y bueno, ellos querían capturarlo a Sansón vivo porque lo odiaban tanto, lo odiaban tanto. Miren, cuando el odio es tan supremo, uno no quiere ver muerta a esa persona, uno quiere verla sufrir, ¿ya? Cuando el odio es tan supremo, realmente, bueno, realmente, tristemente, realmente es así, ¿no? Entonces, los filisteos se morían de ganas por tenerlo y torturarlo hasta la muerte prácticamente, o humillarlo y burlarse. Bueno, ya vamos a ver más adelante cómo terminó él, ¿no? Y bueno, entonces miren, se les da el soborno, ¿qué más? Y bueno, Dalila comenzó su trabajito. Sansón, dime cuál es tu fuerza. Verán, mis queridos hermanos. Ay, mi madre. Uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado a quien revela sus secretos. Sea el secreto que sea bueno o incluso sea malo. No digo que hagan cosas malas, ¿no? Solamente digo. Uno tiene que tener mucho cuidado a quien revela sus secretos, ¿no? Incluso a veces en las personas que más confiamos a veces nos defrauda, ¿no? Entonces yo creo que hay ciertas cositas que uno se tiene que guardar, ¿no? Incluso Sansón. Los únicos que sabían el secreto de su poder eran sus padres, pero sus padres nunca lo iban a traicionar. Un padre nunca va a traicionar. Y peor los padres de Sansón, que eran hombres consagrados, personas consagradas, perdón.
Entonces miren, él le reveló a una mujer, no se sabe cuánto tiempo estuvo con Dalila, pero no me imagino que fueron años, no me imagino que fueron años, tal vez fueron meses. Y en tan poco tiempo le revelas a alguien un secreto tan importante. Aquí realmente Sansón demostró muy poca sabiduría, más bien dicho, no mostró sabiduría, ¿no? La verdad. Pero bueno, entonces mire, él en el momento que ella comenzó a pedirle el secreto de su poder, él desde ahí ya debió haber sospechado algo. Pero lastimosamente la mayoría de los hombres, yo creo que casi todos nos dejamos a veces llevar por una cara bonita y un cuerpo escultural. No, de hecho está científicamente comprobado que las personas hermosas inspiran confianza. ¿Sabían eso? De hecho no me acuerdo cómo se llama este tipo, uno de los asesinos seriales más grandes de la historia, era muy buen parecido al punto que su pena de muerte creo que la alargó por 8 años. ¿Eh? Él sabía el secreto de su poder prácticamente. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Yo ya les conté, ¿no? Una parte de mi vida privada, ¿no? Nosotros en el mínimo momento de que ya vemos que la cosa no va bien, uno tiene que ser muy cabal y decir, ¿saben qué? Aquí no hay nada de bueno, yo me voy, ¿no? Hay que estar, o sea, no tanto, podríamos decir, estar en las manos de Dios y estar consagrado por Dios. No digo que esto no sea importante, lo es, ¿no? Pero en sí también de tener dominio propio, tener voluntad propia, ¿ya? Dios puede estar al lado nuestro, pero la decisión a la final es nuestra, ¿ya? Si Sansón hubiera dependido más de Dios, aunque hubiera estado con Dalila, que yo no estoy aprobando que eso estaba bien, ¿no? Pero aunque hubiera estado con Dalila, él no hubiera revelado su secreto, no hubiera revelado el secreto de su fuerza, que... ¡Ay, Sansón! Pero bueno, en fin. ¿Qué más? Entonces, ven, Sansón comienza a decirle, mira, si mataran con 7 mimbres verdes, o sea, 7 mimbres frescos, ¿no? A ver, sí, ¿no? Entonces, tú, me quedaría como cualquier hombre normal, le dice él, ¿no? Entonces, miren, él en cada vez que le dice algo a Dalila, él va revelando cierta parte de su fuerza, porque, por ejemplo, el 7 era el número de trenzas que tenía Sansón, entonces ya reveló algo, parte de su secreto, ¿no? Y bueno, a ver, ya, ya, bueno, dice que Dalila le cogió, la amarró, entonces le dijo, mira, Sansón, los filisteos, ya, y pues bueno, ya Sansón rompió las cuerdas como si fueran nada, etcétera, etcétera, y ya, así de simple, ¿no? Ya. Entonces, según Patriarcas y Profetas, página 610, dice que Sansón tuvo suficiente evidencia, ¿no? De que ella estaba aliada con los filisteos, porque él le decía, mira, los filisteos, y sale un filisteo de la nada. Entonces, él tenía que ponerse a pensar y decir, bueno, ¿qué hacen los filisteos aquí? Él tenía que llegar a pensar al menos eso, pero no lo hizo. Vuelvo y repito, se dejó cautivar por una cara bonita y un cuerpo escultural, porque les aseguro que Dalila no era fea, les aseguro que Dalila no era fea. Y Sansón siendo un tipo enorme, me imagino que Sansón debió haber sido bien parecido, alguna cosita, sea lo que sea, debió haber tenido mujeres para escoger, les digo así, ¿no? ¿Qué más? Después, una vez más, ¿dónde me quedé? Ya, aquí viene, ¿no? El versículo 11 dice, y si mataren, dice, fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, ¿no? Yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea, aquí se le revela la consagración que él tenía como nazareno. ¿En qué sentido? Estas cuerdas estaban, entre comillas, consagradas, podríamos decirlo, así como su cabello estaba consagrado, ¿no? Así más o menos, para que me entienda. Y por último le dice, la tercera vez que le miente, le dice, si tejieres 7 huejadas, 7 mechones de mi cabeza, si tejieres las 7 trenzas que tengo de mi cabello con una tela, a ver, ya, entonces si hicieras esto yo quedaré como otro, bueno, lo mismo, ¿no? Ella dice que ella hincó, dice, la estaca, o sea,
cómo se podría, la estaca, sí, la estaca de tejer, cómo también habrá sido en ese tiempo, cómo tejían, ¿no? Con algún palito, alguna cosita, me imagino así, ¿no? Pero bueno, dice que le clavó esa estaca, ¿no? Y le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos una vez más. El otro despertó de su sueño, arrancó la estaca del telar con toda y tela y no pasó nada, ¿no? Y así, hasta que miren lo que sucedió. 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has revelado aún en qué consiste tu gran fuerza, ¿no? Miren, Dalila fue muy astuta, debió haber sido una mujer muy, muy astuta, en verdad, para poderle al final sacar el secreto, cosa que no lo hizo nadie más, ¿no? Miren, ella, primero que le dijo, le acusó de que no la amaba. ¿Cuántos han caído en esa trampa? Hombres y mujeres, hombres y mujeres. Ah, porque tú no haces esto, es porque no me amas. No, es que vos prefieres más a tu mamá, a tu papá, a tu religión, a tu trabajo, porque no me amas. Nunca olvidaré que tuve una simpatizante, no fuimos nada con esa chica. Estábamos a punto de, y yo me acuerdo que un día estaba trabajando y ella pasó y estaba full. Estaba ahí tenía como 3, 4 clientes, ¿no? Ella pasó de largo, yo no le pude ni saludar, ¿no? Porque pasó rápido. Bueno, ya me desocupé, yo le llamé y le digo, ¿qué fue? Le digo, ¿dónde estás? Le digo, sí, disculpa, le digo que no te pude, le digo, saludar, estaba full, le dije, estaba en mi trabajo. No, me dice, tranquilo, me dice, tranquilo, sigue nomás en tu trabajo, me dijo así, sigue nomás en tu trabajo, tú ya eres muy feliz y te voy con los clientes. Y yo me quedé frío, oye, le digo, yo estoy trabajando, le dije así. No, sí, ya sé que tu trabajo es más importante que a mí. Entonces yo me quedé frío. Yo dije, madre mía, ¿con qué clase de chica me estoy metiendo? ¿No? Entonces todo acabó ahí nomás. Dije, no, con una mujer así ni para qué, dije entre mí y yo, no. Entonces miren, hay que tener nosotros nuestros límites, ¿no? Trabajo es trabajo, familia es familia, eh, pareja es pareja, amistades son amistades, todo tiene, ¿sí me entiende? Pero el momento en que una persona comienza a manipularte como a Sansón, es que porque no me amas, no me lo dices, porque no me amas, haces esto, aquello, lo otro, mucho cuidado, ¿no? Aquí hay una manipulación bien fuerte, ¿no? Entonces la acusó de que no le amaba, ¿no? Me has engañado 3 veces, ¿no? Cada engaño no fue inmediatamente, debió haber pasado algunos días para que él tampoco no sospechara, ¿no? Pero ya al final ella también ya, pues, o sea, por la ambición de ganarse esa recompensa, ¿no? Incluso ya cayó en la última táctica, que es, ¿qué cosa? Ponerse, ¿qué cosa? A llorar, ¿no? A llorar, se puso ahí por ejemplo, el versículo 16 dice, su alma fue reducida a mortal angustia, ¿no? Pobre Sansón lo pusieron mal, ¿no? Entonces, versículo 17, le descubrió pues todo su corazón, miren, y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo. Para Dios, desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres, ¿no? El pasaje bíblico eh, habla de que le reveló todo su corazón. Trágico. Nosotros deberíamos revelar todo nuestro corazón es a Dios, ni a ningún hombre, ¿no? En este sentido, Sansón fue tonto y fue falto de razón. Porque lo que hizo no es nada loable. Y cometió un error terrible, ¿no? Cometió un error terrible, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y miren, versículo 18 dice que Dalila llamó a los príncipes y les dijo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón, ¿no? ¿Cómo sabía ella realmente que Sansón le estaba diciendo la verdad? Porque cuando Sansón dio esta declaración, se ha haber puesto un poquito mal, un poco incómodo, un poco temeroso, un poco tal vez hasta avergonzado, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que no le estaba mintiendo, ¿ya? No le estaba mintiendo, ¿no? Y dice que, bueno, y ella, miren qué interesante, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas o sobre sus piernas. Y llamado un hombre, le rapó las 7 huejadas, las 7 trenzas que tenía en su cabeza y comenzó a afligirlo, a atormentarlo, pues su fuerza se apartó de él, ¿no? Qué pena, ¿no? ¿En qué consistía la fuerza de Sansón? ¿En su cabello o en su consagración a Dios? En su consagración a Dios, obviamente, ¿no? En su fidelidad a Dios, obviamente que en eso consistía la fuerza de Sansón, ¿no? Aunque el cabello podría ser el medio por donde Dios le mandaba la fuerza que servía como antena, podríamos decirlo, para que él pueda recibir esta fuerza.
en sí, todos siempre dependía de que él esté consagrado y sea fiel a Dios, ¿ya? Siempre. Y bueno, dice que Sansón trató posiblemente lo ataron, más o menos se entiende que lo ataron, ¿no? Dice que él trató de desatarse, pero no pudo. O sea, él se levantó y dijo, bueno, me voy a desatar como siempre. O sea, él pensó que todo estaba normal, ¿no? Pero realmente no fue así. No se había dado cuenta que Dios la había dejado, ¿no? Y bueno, dice que los filisteos lo cogieron, le sacaron los ojos, ¿no? Y le ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel, ¿no? ¿Por qué le sacaron los ojos, perdón, los ojos a Sansón? Porque aunque él pudiera recuperar más tarde su poder, no podía ver, era inútil en ese sentido, ¿no? Entonces le sacaron los ojos a Sansón. Ya tenemos eso. De ahí dice que le ataron con cadenas y le pusieron a moler en un molino, ¿no? Este trabajo era para los bueyes, para los asnos, creo que también hacían esto, o sea, los animales de carga. Pero en vez de un animal, o sea, le pusieron a Sansón, lo rebajaron al nivel de un animal de carga. Es lo que más o menos nos quiere tratar de hacer entender aquí esto, ¿no? Y el versículo 22 dice algo muy interesante. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, ¿no? ¿Qué significa esto? Obviamente que el cabello le comenzó a crecer de manera natural, aunque el cabello de Sansón debió haber sido algo sobrenatural también. Para tener 7 trenzas, oye, tenía la mamá de los cabellos, tenía bastante cabello, ¿no? Entonces debió haber sido, como él era grande, él era alguien fuera de lo normal, era alguien grande, fuerte, sí, pero su fuerza tampoco compensaba su tamaño. O sea, los filisteos, incluso cuando le contratan a Dalila, ellos querían saber el secreto de su fuerza, porque ellos, por más grande que sea Sansón, ellos dijeron, ¿cómo es posible que arrancó a las puertas de esa ciudad? ¿Cómo es posible que con la quijada de un burro mató a 1000 hombres? Y quién sabe cuántas otras cosas más hizo en su vida Sansón que no están registradas, ¿no? Ellos sabían que su fuerza dependía de algo. Entonces Sansón en sí era especial, podemos decir, toda su forma de ser, en su físico era especial. Entonces, mire, comenzó otra vez a crecer el cabello, ¿no? Entonces, una vez más que seguro, ahí sin ojos, él comenzó a ver a Dios. Ahí sin ojos, él comenzó a ver a Dios, sin las distracciones, ¿no? Él comenzó a ver a Dios, ahí en la humillación, en el fondo, en las consecuencias últimas de su vida, de su pecado, él se dio cuenta, ¿no?, de lo que había hecho. O sea, él tuvo mucho para reflexionar, créanme que tuvo mucho para reflexionar. Entonces él más que seguro renovó sus votos una vez más y el cabello comenzó a crecerle. Según ¿dónde estoy? Según Patriarcas y Profetas, página 611, dice que gradualmente, a manera que le crecía el cabello, también le volvía la fuerza. Entonces aquí se afirma esto que yo les digo, que por medio del cabello Dios proyectaba la fuerza a Sansón, que le servía como antena al cabello prácticamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, tenemos eso. ¿Qué más tenemos? Y bueno, dice que los filisteos hicieron una fiesta, ¿no? Hicieron una muy bonita, una fiesta de esas buenas, de esas grandes, ¿no? Dice que juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Dagón, miren, aquí hay algo muy interesante. Los 3 meses en los que se celebraban fiestas, ya analizamos eso, Levíticos 23. De hecho, hay un video completo acerca de las 7 fiestas. Ya, las 3 fiestas que eran dedicadas a Dios, las fiestas solemnes, ya saben cuáles son. Ahí se celebraba la cosecha de los alimentos en cada una de esas fiestas, ¿no? En la cultura, perdón, en las culturas paganas también sucedía lo mismo. Las deidades de estas culturas paganas, como el dios Dagón, también se celebraban en época de fiestas de cosechas. Ya, estas fiestas se hacían en las cosechas. Ya que estamos hablando en un contexto agrícola, las cosechas era la vida, ¿no? Una mala cosecha, imagínate cómo la pasabas, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? El dios Dagón era un dios también de las cosechas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces miren, ahora vamos a hablar un poquito más del dios Dagón. Ahora sí vamos con la imagen, ¿no?
que ustedes la tienen aquí en pantalla, la pueden descargar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, primero que nada, aquí abajo tenemos al dios Dagón. El dios Dagón era mitad hombre, bueno, era, sí, mitad hombre. A ver, ay Dios mío, ¿qué hice? Y ahí estamos. A ver, dejen ver que esto no me enfoca bonito. Ya ahí está. Era mitad hombre, mitad pez. Era como una sirena versión masculina, ¿no? Si lo ven ahí, ya, ese era el dios Dagón. Ahora, según cierta mitología, dice que el dios Dagón salió del mar de Eritrea y les enseñó al pueblo diferentes artes para su bienestar. Es interesante que los dioses antiguos, de las civilizaciones antiguas de todo el mundo, vinieron del cielo, salieron del mar, salieron del inframundo, no sé dónde salieron de muchas partes. Vinieron al pueblo y le enseñaron tecnología, ciencia, sabiduría. Qué interesante. Qué interesante. En el tiempo del fin, escúcheme bien, ya hemos de llegar a ese capítulo, pero por el momento quédense con esto. En el tiempo del fin se habla de 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que ya vamos a analizar eso cuando llegamos a Apocalipsis, que van a los reyes de la tierra para prepararlos para el gran día del Dios Todopoderoso. ¿Ya? ¿No entendieron? Ya van a entender mejor cuando llegamos a Apocalipsis 16, específicamente. ¿Qué les trato de decir? Que los dioses antiguos no eran nada más que demonios que se aparecían en forma humana, en una forma híbrida entre toro y hombre, o pez y hombre, como sea, ¿no? De esta manera eran adorados ellos, y también ellos daban cierto conocimiento especial que servía para beneficio de esa época, ¿sí me entienden? Hoy en la actualidad, yo que soy de los años 90, yo soy nacido en el año de 1991, ¿ya? Yo vi la transición de la televisión al internet. O sea, yo vi la transición de todo, he visto la transición de todo, ¿no? Obviamente me acuerdo del año 2001, las Torres Gemelas, yo tenía ahí 10 años aproximadamente. Ya, entonces yo vi cómo el mundo cambió. Ahora yo les digo, de la noche a la mañana la tecnología evolucionó de una manera increíble y hay muchos misterios detrás de todo esto. Sea como sea, se sabe que hay alguien que está proveyendo mucha información al ser humano para su propio beneficio. El internet es un invento increíble que al final solamente va a servir como un medio para esclavizar a la raza humana, pero ya hemos de llegar a esos temas cuando llegamos a Apocalipsis. Ahora miren, volvemos acá. Entonces ahí tenemos al dios Dagón. Al lado aquí tenemos de colores a un sacerdote del dios Dagón. ¿Ya? Ellos se ponían una especie de piel de pescado, literalmente, ¿no? Y pues bueno, se vestían así, ¿no? Pero dense en cuenta en la parte de arriba el gorrito, la boquita de pescado, que no es nada más que la cabeza del pescado, ¿no? Que se ponían un pescado grande, seco, me imagino, algo así, no sé la verdad. Ya, la boquita de pescado arriba. Y miren la del Papa. Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo. Son los mismos sacerdotes, solo que en vez de ponerse un pescado se ponen telas ahora, nada más. Si se dan cuenta, simplemente han evolucionado, ¿no? Se sigue sirviendo al dios Dagón hoy en la actualidad. ¿Ya? Si se dan cuenta, es la misma vestimenta, mis queridos hermanos. La misma. Y se sirve al mismo dios, al mismo diablo, al mismo demonio. ¿No? Déjenme ver qué dice la imagen aquí, no la he leído. Dice, por tanto, los papas católicos visten al mismo estilo del gorro como los antiguos sacerdotes paganos, quienes adoraban al dios pez Dagón. Interesante, ¿no? Entonces, es la misma adoración, solo que con diferentes personajes y en diferentes épocas. De hecho, la Iglesia Católica es la coalición, la conglomeración de todos los cultos paganos de la antigüedad, ¿no? Y ni hablemos del ecumenismo, que está reuniendo todas las religiones. Y el tipo no tiene problemas en besar la Torá, o el Talmud, o la Biblia, o algún escrito sagrado de alguna religión sagrada, entre comillas, ¿no?
Porque todas estas falsas religiones se adora a Satanás de diferentes maneras, pero se adora a Satanás, esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay mucho que decir aquí en el tema, pero ya lo hemos de seguir desarrollando a lo largo del año bíblico, hay mucho que decir y se seguirá desarrollando, ¿no? Entonces hoy en la actualidad tenemos otra vez el culto a Dagón, al culto a Satanás. Dagón, otro nombre más para Satanás, Dagón, Baal, Moloch, es lo mismo. Es el mismo chiste contado de manera diferente nada más, ¿no? Y hoy en la actualidad, estos son los nuevos sacerdotes de Dagón, estos son los que engañan también a la tierra, a los reyes de la tierra. No digo que los tres espíritus inmundos a manera de rana son representados por los papas, no estoy diciendo eso, ya hemos de aclarar bien cuando lleguemos a ese tema, ¿no? Pero estos sacerdotes, de hoy en la actualidad los nuevos sacerdotes representantes de Satanás, son los que ministran para el aparecimiento de Satanás en la tierra como el anticristo. Y hay mucho que decir, ya hemos de llegar a Apocalipsis, hay mucho que decir, créanme. Y a lo largo del año bíblico, créanme que ahorita voy entendiendo partes de Apocalipsis que antes ni entendía. Y apenas vamos 3 meses del año bíblico, que será cuando terminemos. Apocalipsis va a ser increíble, la verdad. Seguimos. Entonces nos quedamos con Dagón, ya, la fiesta, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces dijeron, a ver, ya, etcétera, etcétera. Ya, traigan a Sansón para burlarnos de él, para mofarnos de él, para humillarlo a Sansón. Traigan a Sansón y lo sacaron de la cárcel y le servía como juguete delante de ellos, ¿no? Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa para que me apoyes sobre ellas, ¿no? Entonces miren, los templos antiguos tenían 2 columnas principales, ya, con las cuales se sostenía el techo, según leía, ¿no? Entonces Sansón le dijo, llévame a esas 2 columnas principales. Sansón, bueno, Sansón ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Él ya sabía lo que tenía que hacer. Solo vamos a decir eso, ¿ya? Y bueno, dice que llegó, las palpó. Y bueno, dice que en el techo, bueno, dice que ahí estaban los principales de los filisteos, o sea, la gente más poderosa, los ricos. Obviamente los 5 reyes principales o los 5 príncipes principales de todos los filisteos encima, eso en la parte de abajo. Parece que el templo era de 2 pisos. Encima del templo dice que habían 3.000 personas. O sea, ¿cuántas personas habían? Sabemos que había más de 3.000. ¿Pudieron haber habido unas 4.000? ¿Pudieron haber habido unas 5.000? No lo sabemos. Pero pudieron haber habido tranquilamente más de 3.000. Eso sí lo sabemos porque 3.000 arriba y quién sabe cuántas abajo, había un número bastante considerable de filisteos y sobre todo estaba la gente más importante, la gente más rica. Entonces miren, bueno, dice aquí el término del versículo 27, dice hombre y mujeres. Realmente no tanto hace la distinción de sexos, sino de clases sociales, refiriéndose a que habían pobres y ricos. Realmente es lo que trata de decir el texto bíblico, ya que en la Biblia al menos no se hace este tipo de distinción de géneros, ya que se globaliza a todos en la palabra hombres, ¿no? Ahí se van a entender tanto hombres como mujeres, ¿no? Aquí habla más de clases sociales, ricos y pobres habían. Abajo los ricos, arriba los pobres. Entonces Sansón clamó a Jehová. Miren, las últimas palabras de Sansón son, a pesar de que Sansón no fue el ejemplo a seguir, la verdad, no fue el ejemplo a seguir, ¿no? El último instante de su vida, al igual que el ladrón en la cruz, es muy loable, les digo así, ¿no? Se ve realmente, ¿no?, el corazón de Sansón aquí en este último acto. Se ve realmente quién era él por dentro. Aunque le costó mucho demostrarlo a lo largo de su vida, al final de su vida, o sea, hizo algo que lo dejó en los libros de la historia, ¿no? Y obviamente también le permitió la salvación. Dice, entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Le hace el último pedido a Dios, la última petición. Solo esta vez, Dios, solo una vez más, le dice, ¿no? Le pide su última oportunidad, la última oportunidad en su vida, ¿no? Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Pero bueno, realmente no era tanto por sus ojos.
era por vindicar su vida ante los ojos de Dios, porque él sabía, miren, el propósito de Dios era que Sansón obviamente liberara al pueblo de Israel y gobernara sobre él, pero no de esta manera, no de esta manera, no era el propósito de Dios que él muriera al final. Ese nunca ha sido el propósito de Dios, que nosotros suframos de esta manera, ¿no? Pero ese fue el camino que él eligió, ¿no? Y al final hizo la voluntad de Dios, sí. Que pudo haber sido de una mejor manera, obviamente que sí, pero él eligió un camino muy torcido, muy torcido, muy torcido. Pero sea como sea, aún ahí Dios lo dirigió, porque de cierta manera Sansón también se dejó dirigir por Dios, ¿no? Aunque no de la mejor manera lo hizo, ¿ya? Y bueno, su última oración también, la segunda y última registrada en toda su vida. Y ahora miren, yo les digo algo. Sansón está aquí ya muriendo, ¿no? Muchos cristianos tal vez tienen esta ilusión de, a pesar de ser unos, bueno, de no ser tan fieles a Dios, vamos a decirlo mejor de esta manera, al menos ellos aspiran, ¿no? Tal vez en el último momento de su vida vindicarse con Dios. Pero miren, hermanos, no sabemos el día de mañana vamos a estar vivos. No lo sabemos. Yo por esto que le pido a Dios que me permita solamente acabar el año bíblico. Si de mi parte, yo les digo así, con la mano en el corazón, si después del año bíblico Dios me quiere llevar, que me lleve. Les digo así yo. No es que estoy deseando la muerte, ¿no? Sino que, o sea, al menos yo me voy sabiendo que hice algo, ¿no? Entonces Sansón va a morir. Pero si él va a morir, al menos quiere morir sabiendo que hizo algo. Al menos sabiendo que hizo el propósito de Dios, ¿no? Entonces yo en ese sentido le entiendo, ¿no? Porque yo digo entre mí, ¿no? Yo termino el año bíblico, listo, muero en paz. Muero en paz, en verdad. Porque al menos puedo decir, hice algo, ¿no? Hice algo por todas las personas que realmente les gusta el estudio de la palabra de Dios y buscan a Dios, ¿no? En fin, entonces miren. Y el siguiente versículo nos dice, y bueno, les repito, entonces no esperemos tal vez tener una muerte como Sansón, porque no sabemos si así va a ser nuestro momento final. No se sabe si vamos a tener la oportunidad que él tuvo, no lo sabemos. Sea como sea, nosotros día tras día tratemos de vivir a la voluntad de Dios, les digo así yo, ¿no? Muy bien, versículo 29 dice, asió, o tocó luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa y estribó o apoyó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón, miren sus últimas palabras, muera yo con los filisteos. Y estribando, bueno, también se puede traducir, se inclinó y abrazó. Con toda su fuerza cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató al morir que los que habían matado en su vida. Y descendieron sus hermanos, o sea, sus parientes, toda la casa de su padre, y tomaron y le llevaron y sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Su padre ya estaba muerto y posiblemente su madre también. Y él juzgó a Israel 20 años, o juzgó solo por 20 años, ¿no? Y así muere Sansón. Dice que realmente se cogió de las columnas, las abrazó con los brazos y las arrancó prácticamente, ¿no? Una super fuerza. Murieron todos, ¿no? Entonces, miren, en un sentido muy especial, muy especial, Sansón murió como Cristo. No solamente extendiendo sus brazos de cierta manera, ¿no? Sino también que él murió para dar vida a otros. Entonces, en un sentido muy especial, Sansón murió como Cristo, ¿no? Se parece mucho. De hecho, cuando se estudia la vida de cada una de estas personas que fueron especiales, que fueron especiales o nacieron de manera especial, cada uno de ellas es una representación o un paralelismo de Cristo. Tenemos Sansón que muere por el pueblo.
Samuel, que fue tal vez el profeta más grande de la historia de Israel en el sentido de guiarlos y todo eso. Claro que los más grandes son considerados Moisés y Elías, pero Samuel también fue consagrado. Samuel mucho, un gran profeta. Moisés también, la vida de Moisés también se parece mucho a la de Cristo, Dios mío, estoy olvidando el nombre de Cristo, a la de Cristo, ¿no? Juan el Bautista también preparó el camino. Hay mucho que decir. Ya vamos estudiando la historia de cada uno de ellos y nos vamos dando cuenta, ¿no? Ahorita nos ha tocado la de Sansón, ya hemos pasado a la de Moisés también, que ahí también hablé bastante, ¿no? Entonces, cada una de estas personas fueron un paralelismo de Cristo, ¿no? Fueron el antitipo, podríamos decirlo, y Cristo fue el tipo, así de simple, ¿no? Y bueno, ese es el triste final de Sansón. Triste y bonito final, ¿no? Porque sea como sea, al menos murió, ¿no? Dando todo lo que tenía para Dios, ¿no? Y bueno, algo interesante, ¿no? Dice que se cogió el cuerpo de Sansón y se lo llevó. Sabemos que el cuerpo de Sansón era gigantesco, según Patriarcas y Profetas, página 612, si no mal recuerdo. ¿Dónde lo noté? Sí, lo dije ya en el día de ayer. Según Patriarcas y Profetas, página 612 creo que era, ¿no? Porque era enorme. En Patriarcas y Profetas, página 612 creo que estaba dicho eso, ¿no? Entonces miren, dice ahí, Patriarcas y Profetas dice que cogieron su gigantesco cuerpo, ¿no? Y se lo llevaron, ¿no? Pero es interesante que los filisteos permitieron que se llevaran el cuerpo de Sansón. ¿Por qué permitieron eso? Por temor, por respeto. No, respeto lo dudo mucho, tal vez más por miedo, quién sabe a la final por qué. Sea como sea, se llevaron el cuerpo de Sansón. Les permitieron que se llevaran el cuerpo de Sansón, ¿no? Y bueno, en sí, esa es la triste historia de Sansón. ¿Por qué es triste? Porque Dios tal vez hubiera, bueno, es que no es que hubiera, Dios que tenía otros planes para Sansón, ¿no? Pero al igual que Sansón, muchos de nosotros realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Bueno, ya es cosa de cada uno de nosotros, ¿no? Cosa de cada uno de nosotros, ¿no? Y sí es en Patriarcas y Profetas, página 612. Yo he notado aquí mal, con razón que no lo encontraba. Yo ayer he dicho 550, creo. Realmente es Patriarcas y Profetas 612, ¿no? Voy a anotarlo. Anoten también ustedes. Disculparán si a veces me equivoco, pero son tantas cosas que estudio en un día. Y a veces me olvido, ¿no? Y ahí está, listo, más fácil. Ya, disculparán. Correcciones en vivo. Muy bien, y ya, eso tenemos, ¿no? Vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía de Sansón. Muy buenos, la verdad. Un videito largo por la historia de Sansón, pero bueno, los otros 2 capítulos son cortos. Sansón fracasó donde José venció. Yo creo que el título lo dice todo, pero vamos a leer un poquito más. Dice, en su peligro Sansón dispuso de la misma fuente de fortaleza que tuvo José. Pudo elegir a voluntad lo correcto o lo erróneo, pero en vez de aferrarse de la fortaleza de Dios, permitió que las indómitas pasiones de su naturaleza ejercieran un dominio pleno. Lo mismo que José, pero él fracasó, el otro venció. Dios había llamado a Sansón a un cargo de gran responsabilidad, honra y utilidad, pero primero debía aprender a gobernar mediante el aprendizaje previo de la obediencia a las leyes de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros estamos de acuerdo a su ley. Miren, ¿se acuerdan que les hablaba del testimonio que tenía yo que me estaba pasando, que debido a todo lo que estoy haciendo, físicamente me estaba agotando? Y les digo algo, una semana, escuchen, una semana practicando la reforma por salud, no al 100% bien, porque sí fallé un par de días. Estoy increíble, me recuperé en una semana. Mi mente se recuperó, porque estaba físicamente, mentalmente estaba muerto. Había momentos en que cogía la Biblia y ya me desmayaba, ya me caía del sueño. Y dormía y no me reponía. ¿Qué sucedía? Mala alimentación. Y una semana alimentándome bien fue todo. Qué increíble, ¿no? Cuántas cosas quiere hacer Dios con nosotros, pero nosotros somos desobedientes. Seguimos. José eligió el camino correcto y Dios lo aprobó. Sansón, ante
ante tentaciones similares que él mismo había buscado, dio rienda suelta a la pasión. Qué contraste con la historia de José, ¿no? Muy diferentes los dos. Seguimos. La historia de Sansón, una lección para la juventud. Dice: los jóvenes, delante de ellos está el pecado y la rectitud, y deben elegir por sí mismos, pero recuerden que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces, tú solamente cosechas lo que siembras, nada más. Seguimos. Horas preciosas malgastadas. Miren lo que nos dice. El juez de Israel malgastó en compañía de esta seductora preciosas horas que debieran haberse consagrado al bienestar de su pueblo. Pero las pasiones cegadoras que debilitan aún a los más fuertes habían obtenido el predominio sobre la razón y la conciencia. ¿En qué gastamos nuestras preciosísimas horas, mis queridos hermanos? Piensen. Pensemos, perdón. ¿En qué gastamos una hora? A veces en los videojuegos, en los deportes, en el fútbol, en la televisión, en las novelas, en las diversiones. No digo que divertirse sea malo, pero hay tiempo para todo. Y dices, es que Cristo viene pronto, estamos en el tiempo del fin y todo. ¿Y qué estás haciendo? A mí me sorprende que muchas personas me dicen, no tengo tiempo para ver tus videos. Y yo digo entre mí, el ver el video es fácil, créame. Hacerlo es difícil. Y digo, si no tienen tiempo para verlo, ¿cuánto tiempo más tendrán para hacerlo? Decía, o para hacer un estudio así, más bien dicho. Mis queridos hermanos, siempre hay tiempo. No nos mintamos. No nos mintamos a nosotros mismos. Seguimos, horas... perdón, eso ya leí, perdón. Dice, conociendo la ley divina, los filisteos observaban a Sansón. Miren, vigilaban atentamente todos los movimientos de su enemigo, y cuando se degradó a sí mismo con esa nueva vinculación y vieron, dice, el poder fascinador de la seductora, determinaron lograr su ruina mediante ella. Esto nos recuerda mucho, ¿se acuerdan a la historia de quién? De Balaán. Balaán sabía que el pueblo de Israel no podía ser maldecido si ellos eran fieles a Dios. De igual manera, los filisteos sabían que si Sansón no era fiel a Dios, ¿qué iba a suceder? Iba a fracasar. Y ahí vieron una oportunidad. Y eso es así de simple. No hay nada más. ¿Cuál es el fracaso del cristiano? Cuando le es infiel a Dios, nada más. ¿Cuál es el fracaso de una mujer o de un hombre en el hogar? Cuando le es infiel a su pareja. Eso es todo. Verás, en la vida de pareja, tú le puedes perdonar todo a tu pareja. Tal vez el tipo se quedó sin empleo. Tal vez se enfermó. Yo no sé, le pudieron pasar 1000 cosas. Ahí está. Sea hombre o sea mujer, ahí está aguantando. Pero si esa persona te traiciona, ahí se acabó todo. Eso no se puede perdonar. Es muy difícil perdonar, la verdad es muy difícil. No digo que no se puede, sí se puede. No, que realmente es muy, muy difícil perdonar eso. Ese es el fracaso, la fidelidad. Cuando se es infiel es el fracaso de todo hogar y de toda vida cristiana, es el fracaso total. ¿Entendieron? ¿Entendimos? Seguimos. Deliberadamente Sansón penetró en la red del seductor. Miren lo que dice. Casi parece increíble la infatuación de Sansón. Al principio no estaba tan completamente esclavizado como para revelar el secreto, pero deliberadamente había entrado en la red del seductor de las almas y sus mallas se ceñían poco a poco más estrechamente alrededor de él. Ahora yo les digo algo. ¿Se acuerdan su primera esposa? No le quiso revelar una simple adivinanza, que no era nada a comparación del secreto de su poder. Oye, yo revelo la adivinanza y no pago las 30 prendas, pago 90 prendas, pago 3 a cada una. Pero yo no revelo el secreto de mi poder. ¿Sí se dan cuenta? Con cada relación, lastimosamente Sansón se degradó más. Y yo les digo algo, yo de manera personal, yo funciono así. Y ahí justamente ayer hablaba con alguien que le estaba dando ánimos. Y yo le decía, yo con cada fracaso de mi vida, sea económico, físico o sentimental, yo me supero. Es increíble. O sea, yo no caigo en el despecho.
en cualquier sentido de la palabra, ¿no? Yo cojo y digo, no, voy a ser mejor, ¿ya? Y lo hago, y lo consigo, ¿no? Entonces yo cojo y veo y digo, soy mejor de lo que fui ayer, ¿no? Esto no se trata del yo ni del orgullo, ¿no? Se trata de autovalorarse a uno mismo, ¿no? Pero Sansón, lastimosamente, con cada fracaso en su vida espiritual, amorosa y todo, él cayó, se degradó más. Él, en vez de aprender de la lección pasada, ¿qué cosa? Cometió errores peores. Eso no tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos, ¿no? Se entiende esto así. Seguimos, siguiente cita. Sansón perdió el sentido de lo sagrado de su obra. Mira lo que nos dice. Sansón, ese poderoso hombre de valor, estaba bajo un solemne voto de ser nazareo durante toda la vida, pero al quedar cegado por los encantos de una mujer lasciva, quebrantó precisamente esa promesa sagrada. Sansón dio a esa mujer el amor y el servicio que Dios demanda. Esto fue idolatría. Qué increíble. Yo cuando leí esta cita me quedé, wow. Nuestra pareja, aquí estamos hablando de Sansón, ¿no? Nuestra pareja puede ser un ídolo, o ya lo es tal vez. Verán, esto es fácil. Si esta persona te aleja de Dios, olvídate, ese es tu ídolo. Así sea una vez, así sea un poquito, así sea de vez en cuando, así sea un ratito. Si esta persona te aleja de Dios, es tu nuevo ídolo. Fin. Ojalá te des cuenta, ojalá nos demos cuenta. Es muy difícil darse cuenta de eso. Muy difícil. Seguimos. Un pecado voluntario causó la pérdida de la fuerza. Si a Sansón se le hubiese afeitado la cabeza sin que él tuviera la culpa, habría retenido su fuerza. Pero con su conducta había demostrado tanto desprecio por el favor y la autoridad de Dios, como si si con el desdén él mismo se hubiera cortado las huedejas o las trenzas de la cabeza. Por lo tanto, Dios lo dejó para que sufriera los resultados de su necedad. Qué interesante, ¿no? O sea, no fue celoso, no fue celoso. Miren, yo tengo el ministerio, yo tengo el año bíblico. Yo tengo que llevar a cabo el año bíblico. Y por eso tengo que... ustedes no saben, no tienen ni idea de cómo es un día en mi vida, créanme, ¿ya? Y hay personas que se sorprenden, que decir que cómo es que lo logro. Pues, no tienen ni idea, ¿no? Pero bueno, quizás algún día les detalle. Sansón tenía una misión. Él iba a liberar al pueblo de Israel con su fuerza. No podía revelar su punto débil. No podía hacer eso. Pero él dijo, no pasa nada. Como muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Y bueno, ya sabemos, ¿no? Dice, una verdadera contienda entre Jehová y Dagón. La contienda, en vez de ser entre Sansón y los filisteos, ahora era entre Jehová, hablando de la escena final de su vida, ahora era entre Jehová y Dagón, y por eso el Señor fue impulsado a defender su omnipotencia y su autoridad suprema. Obviamente que sí, porque Sansón era el representante de Cristo en este sentido, y de Dios y de la nación de Israel. Entonces, bueno, ya sabemos quién ganó a la final. Y la última cita dice, el propósito de Dios para Sansón malogrado por el pecado. Dice, Dios tenía el propósito de que Sansón realizara una gran obra para Israel. Por eso se había tomado el máximo cuidado desde el mismo comienzo de su vida, desde el vientre de su madre, a fin de rodearlo con las condiciones más favorables para la fuerza física, el vigor intelectual y la pureza moral. Miren, hablemos de Samuel, que ya vamos a su libro, y estamos por llegar a su libro, creo que en un par de días. El pueblo de Israel, cuando apareció Samuel en la historia, estaba hecho un desastre. Y hasta donde yo sé, o hasta donde yo me acuerdo, espero no estar equivocado, y si bueno, estoy equivocado, pedir disculpas cuando lleguemos a Samuel. Samuel no tenía nada que hacer en el sacerdocio. Él no era, hasta donde yo me acuerdo, él no era levita. Él no podía ser sacerdote. Pero miren, debido a la crisis espiritual que estaba pasando el pueblo de Israel, Dios hizo la excepción a la regla, ¿no? Siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Y preparó a alguien desde el vientre de su madre para que pueda ser capaz de levantar al pueblo que estaba en una total apostasía.
El pueblo de Israel estaba en una apostasía terrible en la época de Sansón, al punto de que Dios mandó, podríamos decir, y es verdad, pues el último juez de Israel, que fue Sansón, fue el mejor, podríamos decir, mejor en el sentido de que Dios le dio más privilegios, más dones, le dio más, le dio super fuerza, lo hizo nazareno desde el vientre de su madre, o sea, todo, 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 todo. El tipo fue lo máximo, ¿ya? Y es verdad, ustedes van a la historia de los jueces comienzan así, de poco a mayor. Y uno de los últimos jueces, si no mal recuerdo, era Gedeón. Ya, y vean lo que se hizo Gedeón. Sí, uno de los últimos jueces fue Gedeón. A ver, déjenme ver. Gedeón, Jecté, ¿no? Y fueron con los que se hicieron realmente verdaderos milagros, ¿no? Pero bueno, en fin. Ya, entonces miren, Dios a la manera de la necesidad del pueblo manda personas o ayuda a personas, ¿no? Más bien dicho, ayuda a personas, ¿no? Para que saquen, ¿no? O sea, para que ayuden al pueblo de Israel, ¿no? Pero siempre es decisión, siempre hay libre albedrío. El hecho de que uno sea nazareno y venga el ángel, verán, en el caso, ¿no? Un decir, ¿no? En un caso hipotético, que a nosotros, ¿no? En el sentido de que ustedes o yo, pongámonos en los zapatos de esta persona imaginaria, ¿no? Venga Dios y nos diga, mira, tu hijo va a ser nazareno y va a ser especial y va a ser uno de los 144,000 sellados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, chévere, bacán, me alegro, bonito, vino el ángel de Jehová y me habló, ya. Eso significa que él irremediablemente va a ser parte de los 144,000 y va a ver a, a Cristo venir en las nubes de los cielos en vida. Y significa, este mensaje solamente significa que él tiene esa oportunidad muy especial, ¿ya? Pero siempre va a estar el libre albedrío, ¿sí me entienden? Siempre, siempre va a estar el libre albedrío, ¿no? ¿Qué más dice? Si no se hubiese, dice, arriesgado entre los impíos y los licenciosos, en años posteriores no se había rendido tan vilmente a la tentación. Malas juntas, malas compañías, malas decisiones, etcétera. Jóvenes y no tan jóvenes también. Mucho cuidado con lo que siembran porque algún día van a cosechar. Vuelvo y repito, yo tengo amigos de toda índole. Y en mi juventud, más cuando más era más joven, tuve amigos de toda índole. Pero yo siempre tuve mi norma bien elevada. A pesar de que era tibio espiritualmente, nunca me gustó el mundo. Nunca, nunca, nunca. Entonces llegué al punto que mis amigos ya ni me invitaban. Salíamos de noche. De noche me refiero a de 7 a 9 de la noche. Yo salía de mi trabajo, nos íbamos por ahí a comer algo, nos íbamos a los videojuegos, ¿ya? Aunque bueno, nunca fui mucho a los videojuegos, además era mi hermano que sí era un pro en esa cuestión. Íbamos a los videojuegos o cualquier cosita por ahí hacíamos. Antes de las 9 de la noche yo ya estaba en mi casa. Entonces yo cogía 8, 8 y media. Bueno muchachos, chao, adiós. Ya no me decían, oye, quédate, que vamos a la discoteca, que ya vamos aquí al bar. No, la verdad nunca. Al principio, las primeras veces, los que no me conocían bien, sí me hacían la invitación. Pero ya una vez que me conocían, ya ni insistían. Ellos cogían, yo por mi lado, ellos por el suyo, y se acabó, ¿no? Mis principios en ese sentido, yo siempre los tuve claros. Y uno tiene que ser bien claro. Los cristianos tenemos que ser bien claros en nuestros principios. Puedes llevarte con Raimundo y con todo el mundo, no hay ningún problema. Jesús se llevaba con toditos, incluso los fariseos le dijeron, ay, pero mira este que come con los publicanos y las prostitutas, y mira, lo ve que... Ya, pero Jesús nunca se dejó influenciar por nadie, él fue influencia en las demás personas, ¿ya? Entonces, miren, así debemos de ser nosotros, nada más, mis queridos hermanos, ¿no? Nada más. Entonces, miren, bueno, los comentarios finales del Espíritu de Profecía de Sansón. Sansón, grandes lecciones. Y ahorita simplemente vamos a ver aquí unos repasitos rápidos. No hay mucho que sacar de estos dos capítulos, ¿no? Pero de igual manera están aquí por algo. Si escribieron en la Biblia es por algo, ¿no? Pero en fin, prácticamente hemos terminado la historia de los jueces de Israel. Y bueno, ahorita el título de mi Biblia dice, a ver, ahí está. Dice, un doble apéndice, dice, dos sucesos que ocurrieron durante el periodo de los jueces, ¿no? Origen de la idolatría de Micaía y del santuario de sus ídolos en Dan, al norte, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver la historia de la apostasía en la época de los jueces y muy posiblemente antes de que comenzaran los jueces, antes de que apareciera el primer juez que fue Otoniel, si no mal recuerdo, perdón. Ya, entonces vamos aquí a ver una historia bien rapidita.
Y después el día de mañana vemos otra historia final y se acabó Jueces, un libro menos, un libro más. De ahí sigue Ruth y de ahí sigue Samuel. Vamos a tener historias muy interesantes con Samuel. Y después de Samuel vamos a tener Salmos. Salmos va a ser muy relajado, va a ser muy suave, de hecho. Ahí no hay catar historias y todo, y simplemente son consejos, poesía. Salmos va a ser un alivio. Entonces yo espero ahí coger bastante ventaja. A ver si me adelanto, de hecho, al año bíblico. Y pues bueno, esperemos llegar a Salmos. Ojalá que no pase nada. Oren por mi salud, que no me enfermen en este año, que el próximo año me dé de todo, pero este año no, por favor. Nada más que un bajón de salud, créanme que eso baja bastante. Entonces, yo también estoy cuidándome, obviamente, ¿no? De nada sirve que ustedes oren si yo soy un descuidado, entonces no es así. Entonces, vamos a los capítulos 17, 18. Y bueno, versículo 1 dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Bueno, monte de Efraín, realmente en algún lugar de la tribu del sector de Efraín. Micaía significa quién es como Dios, es casi como Miguel, casi se parece bastante, ¿no? Al nombre de Miguel. Bueno, dice, posiblemente esta familia era una familia pudiente, tenía dinero en pocas palabras. Su madre debió haber sido una viuda pudiente, ya que no aparece el padre. Su hijo Micaías le había robado a su madre 12 kilos de plata, ¿no? O los 1100 ciclos de plata, que es lo mismo, ¿no? Ella, miren, en esa época cuando alguien robaba algo, se daba una maldición, y esa persona, si usaba ese dinero robado para algo fuera de lo que esta persona había consagrado, era maldito, el Dios lo iba a castigar, ¿no? En este caso sería Jehová, ya que ellos eran de Israel, ¿no? Perdón. Ya, entonces miren, bueno, les voy a leer la historia como es del versículo 2. Dice, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados por lo que tú maldecías y de los cuales me hablaste, he aquí que yo tengo este dinero. Y lo había tomado. Entonces su madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, ¿no? Entonces miren, bueno, como ya le expliqué esto de la maldición, ¿no? Ahora, para quitarle tal vez la maldición a su hijo, la madre de Miqueas le dijo o le dio una bendición, ¿no? Posiblemente porque una maldición no se podía retirar, pero tal vez se la podían neutralizar con una bendición, posiblemente, ¿no? Entonces miren, desde aquí, desde el principio de la historia, ya vemos que esto no empieza bien. Micaías le roba a su propia madre. Yo no sé quién tiene la buena conciencia, ¿no? De robarle a su propia madre, ¿no? Y si se ve que Micaía devuelve el dinero a su madre, es simplemente por el temor a la maldición, nada más por eso. Pero bueno, sigue la historia, sigue la historia. Este dinero había sido consagrado para a ver, bueno, aquí se ve la historia de una adoración degradada. ¿Qué estaba sucediendo? Verán. Estaba pensando un poquito. Hoy en la actualidad, en la iglesia adventista, vamos a hablar de la iglesia adventista, ya que la mayoría de ustedes son adventistas. En la iglesia adventista hay una adoración degradada para Jehová. No se guarda, no, verán, vamos a tocar ciertos puntos. Estamos aquí para hablar. La música, ¿es música para Jehová? Los sermones, ¿son sermones para Jehová? Muchos sermones hablan de la autoestima y que Dios te ama y cuentan historias. Ya hemos de llegar al Nuevo Testamento. Pero cuando en las sinagogas, que son lo que más se parece a las iglesias hoy en la actualidad, se hacía la reunión o el culto, como lo podríamos llamar hoy, ellos cogían, abrían el rollo, podríamos decir el rollo del libro que sea, Isaías, Jeremías, ¿no? Se leía y la gente hablaba del texto bíblico después de la reunión. En la actualidad, ¿cómo son los sermones? ¿Cómo es la reverencia? ¿Cuál es la doctrina que se predica? O sea, que nos podemos ir de largo. ¿A qué se debe toda esta degradación del culto y en la actualidad de nuestras iglesias? Dos factores. Factor número uno y principal.
el desconocimiento de los miembros de iglesia de la palabra de Dios, que muchos no conocen sus Biblias. Y por eso les mete en gato por liebre, como se dice popularmente. ¿Ya? Y el otro, pésimos, totalmente pésimos y terribles líderes. No la mayoría, pero sí el 99,9% de ellos. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué está pasando en el pueblo de Israel? ¿Qué sucedía con el pueblo? Obviamente, el pueblo no hizo caso a los mandatos de Moisés de que tenían que repetir estas palabras, y etcétera, etcétera, etcétera. No hicieron caso de eso, no repasaban la ley. Los líderes... Es que miren, es interesante, ¿no? Después de José, verán, Moisés, Dios levanta a Moisés, ¿por qué? Porque, bueno, iba a fundar la nación de Israel. Levantó a Josué, ¿por qué? Pues bueno, porque necesitaba un general para conquistar la tierra prometida. ¿Por qué Dios no dejó un líder después de la muerte de Josué? Porque los líderes no son necesarios. No lo son. Nelson Berrú no es necesario. La conferencia general no es necesaria. Los pastores no son necesarios. Escúcheme. ¿Qué está diciendo el hermano Nelson? El hermano Nelson se volvió loco tal vez por tanto estudio. Puede ser. Ya. Si los líderes no fueran necesarios, ¿por qué Dios no levantó a alguien después de Josué? En los 400 años de silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿por qué Dios no levantó a nadie también en ese periodo? ¿Saben por qué? Porque no es necesario. Nuestro máximo líder es Dios. ¿Qué le dijeron a Gedeón? Vamos a hacerte rey. ¿Qué dijo Gedeón? Vuestro rey es Jehová. ¿Quieres conocer su voluntad? Anda a la Biblia, eso es todo. Y en la época, una vez hablaba con un pastor. ¿Cuál fue el tema que hablamos? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo le decía, en la época de la Santa Inquisición, le decía, ¿qué iglesia había ahí? Le decía, ¿qué iglesia? Me hablaba de la importancia de la organización de la iglesia. Le digo, en los 1260 años, le digo, de persecución, le digo, ¿qué organización había ahí? Le dije. Le digo, vea, pastor, yo no menosprecio, le digo, la organización, pero realmente no es necesaria. No es necesaria. ¿Ya? Realmente es suficiente con la palabra de Dios y con personas que quieran hacer su santa y divina voluntad. Entre los apóstoles, ¿quién era el mayor de ellos después de la muerte de Jesús? ¿Eligieron a un presidente ahí? Se organizaron, sí, pero había un mandamás. No, el mandamás era Cristo, eso es todo. Es que eso es todo, mis queridos hermanos. No, eso es todo. Y miren, a veces sí, que los pastores, que la iglesia, que ni siquiera, que ni si cuánto. Y yo estoy cansado de escuchar ese pretexto, ¿verdad? Ese pretexto absurdo, ese pretexto tonto. Disculpen que tal vez las palabras se suenen fuertes, pero es la verdad. Incluso hay ministerios dedicados completamente a hablar en contra de la iglesia adventista. Ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia. Si la iglesia está como está es por nuestra culpa. Si el mensaje de los 3 ángeles no se predica es por nuestra culpa. Es nuestra culpa. Ya, lastimosamente, como el pueblo no hacía caso, lastimosamente Dios se vio en la obligación de levantar un líder visible para que medio hagan caso. Porque ni así hacían caso al 100%. Porque lastimosamente se levantaba uno que decía, que así, y le comenzaban a ver los errores en vez de las virtudes. O sea, siempre, el problema siempre ha sido el pueblo, ¿ya? El problema siempre han sido y siempre serán los miembros de iglesia, no son los pastores, ¿ya? Porque una iglesia bien organizada, bien establecida y bien conocedora de la palabra de Dios, ahí no hay un pastor que pinte, que venga con sus cuestiones raras. ¿Sabe qué, pastor? Váyase por donde vino. Aquí hacemos lo que dice la palabra de Dios. Sus programitas, pues cójalos y lléveselos de nuevo allá. Y vaya y refórmelos, porque cuando los reforme aquí sí los vamos a poder aplicar. Que nos van a borrar, pues bueno, bórrenos a toditos. Va a tener que borrar a todos los 100 miembros, ¿ya? Hágalo si quiere. Y que fuera así de iglesia en iglesia en iglesia. ¿Ustedes creen que van a borrar todas las iglesias de un país? No, les va a tocar reformar sus programas y toda su cuestión. Porque no se van a quedar sin su diezmo, créanme. Pero bueno, no importa, me estoy saliendo del tema. Entonces, miren,
aquí se va a establecer una adoración degradada a Dios. ¿Por qué? Porque no habían levitas. Pues si levitas habían en todo el país. Porque no estaba el tabernáculo existía. Porque la palabra de Dios estaba difícil acceso. Los levitas, los sacerdotes conocían la palabra de Dios al revés y al derecho, les podían enseñar. Era porque ellos querían, nada más, eso es todo. Querían hacer lo que ellos más bien les parecía. Eso en el versículo 6 lo aclara, ¿no? Entonces miren, bueno, aquí Micaías, que es el personaje casi principal de la historia, ¿no? Bueno, parte de este dinero lo dedican para hacer una imagen, hacer imágenes, ¿no? Hacer un efod, un chaleco, una vestimenta sacerdotal, podríamos decirlo de cierta manera. Un terafín, no era nada más que ídolos pequeños. Esto, acordémonos de la historia del papá de la esposa de Jacob, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, ya. Ahí se menciona una vez más la palabra terafín, que no eran nada más que deidades pequeñitas, ¿no? Aquí tal vez eran símbolos de Dios, del becerro, quién sabe qué también habría hecho este hombre, ¿no? En fin, hizo un desastre. Y consagró a uno de sus hijos, cogió a su propio hijo Micaías y dijo, bueno, tú vas a ser el sacerdote de la casa y listo. O sea, hizo un templo, hizo una iglesia, hizo vestimentas sacerdotales, hizo un ídolo, hizo terafines, ¿no? Y cogió un hijo del mismo y lo hizo sacerdote. Un desastre. Tal vez, escúchenme bien, tal vez uno puede decir, bueno, pero Micaías todo lo hizo de corazón, lo hizo creyendo que era lo mejor. Verán, hermanos, escúchenme. Para cierto grado de ignorancia hay excusas, pero estamos hablando de un israelita de la tribu de Efraín. No habían pasado muchas generaciones desde Moisés. Ellos tenían la palabra de Dios. Donde ellos querían encontrar, la podían encontrar por medio de los levitas. Había posibilidades de hacer muchas cosas buenas para Dios, no lo que tú querías. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? Cuando uno no quiere y punto. Eso es todo. ¿Ya? ¿Se acuerdan las palabras de Moisés? No está en el cielo para decir, ay, ¿quién nos podrá bajar la ley para poderla leer? O para hacernosla conocer. No está en el cielo, está cerca, está de ti, está en tu mente, está en tu corazón, está en el tabernáculo, está con los levitas, oye, ve allá. Entonces, miren, es que uno puede decir, bueno, es que yo no sabía, pues bueno, investiga, aún en las leyes terrenales, la ignorancia no te exonera de la justicia, no te exonera de la justicia. Tú no vas a decir, bueno, es que yo no sabía que robar en ese lugar era malo. No, un juez tú no le puedes decir eso. ¿Sabe qué les va a decir el juez? Pues bueno, para la próxima vez informes y vuelva a pagar la multa. O se va preso y punto. Ya, eso es así. Entonces aquí no hay excusa para esto. Ellos conocían muy bien toda la cuestión, pero bueno, en fin. ¿Qué más tenemos, no? Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. Cada uno hacía como mejor le parecía. He escuchado de iglesias adventistas que juegan fútbol después del culto del mediodía. He visto iglesias adventistas que las han convertido en gimnasio en pleno sábado. No estoy exagerando. ¿Ya? Y ni hablemos de los colegios y universidades adventistas. Ni hablemos. Vamos a dejar ese tema nomás ahí. ¿Ya? Cada uno hace lo que mejor le parecía. Miren, muchos dicen, es que la conferencia general, es que Ted Wilson es el papa adventista y no sé qué más incoherencias dicen algunos canales de YouTube que no tienen nada más que espíritus de demonios. Pero bueno, ustedes saben a quiénes me estoy refiriendo. Y si no saben, mejor. Ya. Lastimosamente, escúchenme, están hablando con Nelson Berru. Yo tengo contactos hasta en la China. Ya. Y créanme que si pasa algo yo me entero, pero así. Lastimosamente cada unión, cada país de la iglesia adventista, cada unión hace lo que quieren. Verán, la escuela sabática en mi país vale $16. La inscripción, los 4 folletos. Cada folleto te vale $4. Eso es disculpen la expresión, es un robo. Justamente aquí tengo la escuela sabática que imprimí de este nuevo trimestre. Por problemas de mi impresora la imprimí en blanco y negro, pero bueno, es de escuela sabática. ¿Saben cuánto a mí me cuesta esto en realidad? 50 centavos.
50 centavos. Exageradamente, pongámosle $1. Pongámosle $1 con el equipo y la computadora y la impresora, que ya ni vale la pobre. $1. La iglesia me está ganando $3. Yo estaría de acuerdo hasta que me gane que hasta cobren $2. Hasta en eso estuviera de acuerdo, pero no $3. Hablando con otras personas de otros países, me dijeron, acá vale $1. En otros países la escuela sabática vale $1. En mi país vale $4. Escuchen, en aquellos días, hoy en la actualidad, cada división, cada unión de la iglesia adventista hace como mejor le parece. Sí. Y cobran como mejor les parece. Qué pena, discúlpenme que yo tenga que decir estas cosas por este video, pero bueno. Y ahora, cada iglesia también hace como mejor le parece. Vamos bajando de nivel, ¿eh? Porque ahora, el problema no es la conferencia general, es cada división, cada país que hace lo que ellos quieren. La división, la división norteamericana, la división ciertas ramas de la división norteamericana quiere ordenar mujeres sí o sí. Ya lo dijeron. Y si no, nos separamos y nos llevamos nuestras instituciones y hacemos nuestra propia iglesia, dijeron ellos. Ya hay una división, de hecho, más que seguro que se divide. La división de los Países Bajos también. La división, cierta parte de la división europea, no me acuerdo cuál es la terminología exacta. Cierta parte de la división europea. De igual manera, quieren ordenar mujeres a capa y espada. Yo les digo, ordenen lo que quieran de mi parte. Ya. Ellos tienen que rendirle cuentas a Dios al fin y al cabo. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y punto. Ya. Entonces miren, lo mismo que en esa época. Cada cual hace lo que mejor le parece. Aquí se instituye un culto idólatra, un culto apóstata. Y hoy en la actualidad es lo mismo. Hoy es lo mismo. Y sigamos. Cada división hace lo que quiere. Cada unión hace lo que quiere. Cada distrito hace lo que quiere, cada iglesia hace lo que quiere y cada familia hace lo que quiere y cada persona hace lo que quiere. ¿Ya? Así que no me echen la culpa solamente a la iglesia. Váyanse al espejo, ¿ya? Váyanse al espejo y desen cuenta que el que está ahí enfrente de ustedes es más necio que nuestros líderes, que nuestras instituciones. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Nosotros somos el peor problema de la iglesia, porque no nos unimos, no conocemos la palabra de Dios, no sabemos dónde estamos parados. Eso es lo que pasa. Entonces, cada cual hace lo que mejor le parece. Yo creo que esto es así mejor. Yo creo que así es mejor. O, no, a mí me parece que no, es que yo no le veo nada de malo. Perdón, yo no le veo nada de malo. ¿Y desde cuándo tú eres la voz de la razón? Dígame, ¿desde cuándo somos la voz de la razón? Por favor, no nos engañemos, ¿ya? No me excusen el pecado. ¿Quieres cometer pecado? Comete pecado, pero no me digas que es bueno, ¿ya? Yo quiero hacerlo y punto. ¿Por qué? Porque sí, ya, hazlo. Pero me digas, no, es que yo no le veo nada de malo, que eso sí, acuérdate que ni si qué, que ni si cuánto. No me excuses el pecado. ¿Quieres hacerlo? Hazlo y punto. Pero no digas que esto es un plan divino, es algo bueno, es instituido por Dios, es que lo dicen los líderes. No. Hazlo porque quieres hacerlo, ¿ya? Pero no lo excuses. No le pongas una etiqueta adventista o aprobado por Dios, porque no es así, ¿ya? En fin, entonces miren, esta primera sección habla de este santuario particular que levantó Micaías para supuestamente adorar a Dios, que realmente no fue así. Y miren, la cosa se pone peor ahora. Había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y peregrinaba allí. Ya, bueno, este joven parece que era sus padres eran de diferentes tribus, ya que era levita, pero también era de Judá. Entonces, su madre debe haber sido levita, su padre debió haber sido levita, y su madre debe haber sido de Judá o de haber sido levita. Sea como sea, tenía padres diferentes, de diferentes tribus, ¿no? Ahora, mira, aquí viene lo que le estaba diciendo a lo largo del libro de Jueces que quería confirmar, ¿no? Este era un levita renegado. De igual manera, posiblemente era nieto de Moisés, ¿no?
¿Por qué andaba este levita por todo el país ahí dándose las vueltas, ¿no? ¿Por qué andaba peregrinando? Pues simplemente pues los levitas, perdón, ando un poquito más mal con la garganta, no sé qué me pasa, tal vez por lo que hablo mucho. Pero bueno, los levitas, ellos tenían que ser mantenidos en un buen sentido de la palabra, ¿no? O vivir, más bien dicho, de las ofrendas dada por el pueblo, pero como el pueblo estaba en apostasía, acá hay uno que está haciendo su propio templo, entonces ya se imaginan cómo estaba el resto, ¿no? Entonces, debido a eso, no había, los levitas no podían, bueno, debido a eso que nadie proveía para los levitas, ellos tenían que verse la manera de buscarse el pan de comida, como sea, ¿sí me entienden? Entonces ellos pobres andaban de arriba para abajo, ya, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces dice, bueno, que este chico llegó a la casa de Micaía, vuelvo y repito, posiblemente fue nieto de Moisés, eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la parte final, llegó a casa de Micaías, ¿no? Y bueno, este chico andaba, bueno, le preguntó, y bueno, ¿y dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué te sucede? ¿No? Y él dijo, bueno, yo ando de por aquí, de por acá, y voy a vivir donde encuentre lugar, donde pueda vivir, ¿no? El versículo 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás en lugar de padre, o sea, en lugar de señor, de amo, ¿no? En un buen sentido, este título de padre se les daba a los sacerdotes, incluso a los reyes o a líderes distinguidos se les daba esto, ¿no? Yo te daré 10 ciclos de plata, que no era mucho, la verdad, por año, y vestidura y tu comida, y el levita se quedó. Ahora, oye, que no me paguen mucho, pero que me den la comida, el hospedaje y la ropa, yo me quedo, ¿no? Y peor si no tengo donde caer muerto. Entonces fue una buena propuesta que le hizo Micaía, ¿no? Y pues bueno, dice que Micaía lo consagró. Pero miren, esto también es algo interesante, ¿no? ¿Qué tan bajo puede caer alguien por la necesidad? Consciente o inconscientemente, no lo sé, ¿no? Pero el levita, si hay alguien que sabía de la ley de Dios y de la Torá, créanme que eran los levitas, ¿no? Este levita nunca protestó a la oferta que le hizo Micaía, porque no solamente le ofreció un hogar, sino que le ofreció también que él sea sacerdote en su casa, y no solamente en su casa, obviamente en toda la comunidad, que más adelante se ve eso, ¿no? Si este era nieto de Moisés, ¿qué tan bajo había caído la familia de Moisés? O sea, si se dan cuenta, buenos padres no siempre dan buenos hijos. No siempre van a salir buenos hijos de buenos padres. En fin, ¿no? Pero bueno, dice que consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y estaba en casa de Micaía, ¿no? Entonces Micaía dijo, ahora sé que Jehová me hará bien porque tengo un levita por sacerdote, ¿no? Dese en cuenta cómo estaba la situación aquí, ¿no? El mismo Micaía pensó que había corrido suerte al poder haber encontrado a este levita, ¿no? Pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no era así, lastimosamente no era así, ¿no? Y bueno, ¿cuántos de nosotros no andamos así también pensando que hacemos la voluntad de Dios? Vamos a la Biblia, estudiamos a ver si realmente lo estamos haciendo, ¿no? Vamos a un espejo y vámonos si realmente amanecimos bien, a ver si somos bonitos o feos, ¿ya? Estamos arreglados o desarreglados, ¿no? Y bueno, ahorita se entra aquí la historia de la tribu de Dan, y que bueno, se mezcla con la historia de Micaía, así que vamos a eso, ¿no? Dice, en aquellos días no había rey en Israel, no había un líder, no había nadie que diera órdenes, que haga respetar la ley y el orden, en pocas palabras, ¿no? Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde morase, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. ¿En qué momento de la época estamos? Estamos justamente en el momento en el que citamos... Dejen ver si era Jueces o Josué. No, Jueces era. Jueces 1, 33, 34 más bien dicho. Jueces 1, 34. Ese es el contexto de este pasaje bíblico explicado ampliadamente, ¿no? Cuando los cananeos los expulsaron a los de Dan de sus tierras y ellos pues bueno se expandieron a otro lado. Pues bueno, esta es la historia de cómo sucedió eso, ¿ya? Nada más. Esta es la historia del capítulo 1 y versículo 34 de Jueces mismo, ¿ya? Y bueno,
Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, dice que Dan enviaron 5 hombres, 5 espías a explorar cierta parte del territorio. Pero bueno, ellos tenían que luchar por su tierra, no tenían que buscarse un lugar más cómodo, más fácil de conquistar. No, ellos tenían que luchar por su tierra, pero así no lo hicieron, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, dice que fueron a explorar la tierra, llegaron a la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven que era levita, posiblemente, como ya vimos en una historia pasada, posiblemente cada tribu tenía su propio acento, su propio vocabulario, ya hablamos de eso, ¿no? Su propia manera particular de hablar. Entonces posiblemente reconocieron que era la voz de un levita, o posiblemente como era nieto de Moisés era tan famoso que pues, al paso lo reconocieron, posiblemente, pero para mí más seguro es la cuestión del acento, ¿ya? Entonces, bueno, se les explicó lo que hacía ahí, que tenían un pequeño templo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos le preguntaron, miren, ellos ni siquiera, yo pensé cuando estaba leyendo la historia, dije entre mí, bueno, vamos a ver si ellos son celosos por la causa de Dios. Nada que ver, le preguntaron mejor si lo que ellos estaban haciendo, esta exploración, era conducida por Dios. Se les dijo, sí, Dios está con vosotros, vayan nomás, y eso fue todo, ¿no? Y bueno, dice que vinieron a Laís, vieron, dice, que ahí habitaba un pueblo que era, bueno, que estaba seguro, estaba ocioso o tranquilo, se podría decir también, mejor traducido, confiado, ¿no? Conforme a la costumbre de los sidonios. Pueblo era comerciante, pero no tenía tratos con nadie. Eh, a ver, perdón. Conforme a la costumbre de los sidonios. Sí, este era un pueblo comerciante, pero no eran los sidonios, pero no tenían tratos con nadie, ¿no? Entonces, no tenían negocios con nadie. Simplemente era un pueblito aislado, estaban tranquilos, ellos eran individuales, eran independientes, ¿no? Era un pueblo tranquilo, que a costumbre de los sidonios vivían así, eran comerciantes. Los sidonios era otra tribu, ¿no? Sí, otro pueblo, podríamos decir, ¿no? Ellos eran totalmente un punto aparte, ¿no? Y bueno, ellos vieron que todo el lugar era bonito, la gente era tranquila, no había resistencia, era fácil de conquistar. Entonces ellos dijeron, vamos contra ellos, ¿no? Y bueno, dieron el informe y listo, ¿no? Eso es todo. Ahora, dice que partieron de los de Dan 600 hombres armados con armas de guerra. Fueron para allá. Pero bueno, estos 600 hombres no estaban compuestos solamente de hombres, habían mujeres y niños más adelante. Entonces estamos hablando de una partida de danitas de aproximadamente de 1500 a 2000 personas que estaban buscando una nueva propiedad donde habitar. Más que seguro los que estaban buscando esto eran los que se habían quedado sin su heredad, ya que otros danitas sí se quedaron en esas tierras, pero aquí más que seguro los que estaban buscando una propiedad eran los que no tenían dónde asentar su cabeza, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y se fueron. Pasaron el monte de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, ¿no? Se pusieron a ellos a hablar con el levita que estaba ahí, lo distrajeron, los 5 hombres que ya habían estado ahí anteriormente se metieron a escondidas por atrás, se sacaron los ídolos, ¿no? Se sacaron los terafines, el terafín, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando ellos obviamente llegaron con los que estaban enfrente del levita hablando, que lo estaban distrayendo, pues el levita se dio cuenta que ellos se habían robado los ídolos. Entonces el levita les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Miren lo que les dice ella, aquí viene algo interesante. Calla, pon la mano sobre tu boca, o sea, cállate muchacho, ¿ya? Y vente con nosotros para que, o sea, no protestes, vente con nosotros para que seas nuestro padre, nuestro líder, nuestro líder, podríamos decir, nuestro sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel, ¿no? Y dice que él se alegró cuando escuchó eso. Dice que se alegró. Entonces, miren, aquí vemos este levita, ¿no? Que solamente buscaba sus propios intereses. Aunque Micaías en los textos bíblicos anteriores dice que lo había tratado como un hijo, a él ni siquiera eso le importó, ¿no? Entonces él cogió, se fue con ellos, ¿no? Dice que se vino entre la gente, vino en la mitad, se metió en medio de ellos para que de esta manera nadie le pueda reconocer mientras se iba. No, entonces miren, aquí los personajes de esta historia son muy interesantes. Micaías era un ladrón que había robado a su propia madre. El levita era un mercenario en el sentido de que trabajaba para cualquiera que le pagara. Al que le pagaba mejor, él le servía. Eso era así el levita, así de simple, ¿no? Y los danitas, pues bueno, los danitas eran unos forajidos, unos huidos, ¿no? Nada más que estaban buscando dónde asentar cabeza. Un desastre cada uno de los personajes de esta historia. Ni a uno de ellos se los puede coger como ejemplo a seguir, ¿no?
Y listo, entonces miren, ya, miren, entonces miren que la casa de Micaía y los que vivían alrededor de la casa de Micaías, esa pequeña aldea que debió haber sido, ¿no? Cogieron y fueron a seguir a los danitas después de darse cuenta de lo que había sucedido, ¿no? Y miren lo que dice, versículo 24, y respondió Micaías, habéis llevado mis dioses que yo hice. Miren, des en cuenta el vocabulario de este israelita de la tribu de Efraín. Él sabía que eran dioses, ¿no? Pero bueno, en fin. A ver, mis dioses que yo hice, y al sacerdote y hoy fuisteis, ¿qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís que tienes? ¿No? Entonces miren, o sea, qué descaro, ¿no? Qué descaro de Micaías, ¿no? Reclamar, pero mira, así cuando uno llega a cierto punto de pecado es así, ¿no? Yo vuelvo y repito, a veces la gente me reclama de ciertos videos, ¿no? Que eres un mentiroso, eres un falso, que ni siquiera ni si cuánto, que bla, bla, bla. O sea, ni porque se deja a veces las pruebas de evidencia, no quieren aceptarlo. Pero bueno, el que quiera llamar a lo bueno o malo, y es cosa de cada cual. Y bueno, los hijos de Dan le dieron una amenaza, le dijeron que mejor se callara, que no les molestara, sino que si no quería que uno de los de ánimo colérico se lo ataque a ellos. O sea, obviamente había hombres de pocas pulgas, como se dice popularmente, hombres de mal genio entre los soldados. Entonces, antes de que uno de ellos se enoje y vaya y le corte la cabeza, mejor le dijo, cállate y regrésate para donde viniste, ¿no? Entonces dice que viendo Miqueas que eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Se fue por donde vino, ¿no? Y los danitas, pues bueno, y siguieron el pecado de Miqueas nada más, ¿no? Y eso es todo. Y bueno, llegaron a la ciudad, conquistaron la ciudad, le pusieron el nombre de su tribu de Dan, se apropiaron de de esta ciudad que se llamaba Laís, o este pueblo. Y listo, nada más, eso es todo, ¿no? Eh, Ya, muy bien. Versículo 30. Y los hijos de Dan se levantaron, dice la imagen de Talla, ¿no? La que habían robado de Miqueas. Y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, en otras traducciones dice hijo de Manases, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra, que esto más o menos debió haber ocurrido cuando llegaron los sirios en el año 734 a.C., ¿no? Entonces miren, por la lingüística del hebreo, muchos traducen como Moisés, otros como Manases, pero más que seguro era nieto de Moisés, más que seguro, sino que por evitar tal vez la vergüenza de que un nieto de Moisés aparezca de esta manera tan terrible en la historia, le pusieron como Manasés. Bueno, hay muchos comentarios respecto a si era Moisés o Manasés, pero más que seguro era nieto de Moisés, ¿no? Y nada más se levantaron la imagen de Micaías, la cual había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, ¿no? Y así termina este día, mis queridos hermanos. Una vez más en pantalla tienen mi información de contacto. Y bueno, cualquier pregunta, sugerencia, alguna cosita, ahí tienen mi número de WhatsApp para todas las personas que me quieran ahí agregar. O si quieren pertenecer a alguno de los grupos de estudio de profecías bíblicas, también se los puede agregar ahí. Cualquier cosa, avísenme nomás, ¿ya? De igual manera, las diferentes maneras en las que me pueden colaborar, ahí tienen en pantalla. En la descripción de este video no se olviden de ir a la parte donde dice diagramas para que se puedan descargar cada diagrama, cada imagen, cada cuadro de lo que se va regalando a lo largo de este año bíblico, ¿no? Unos que son invaluables porque solamente los pueden sacar de ciertas Biblias que por ejemplo yo tengo, ¿no? Que bueno, ustedes también las pueden adquirir, pero tendrían que comprar una de esas Biblias y pues bueno, sería un gasto adicional. Pero bueno, en fin, todo este material es gratis, ¿no? Así que vayan ahí, descárguenlo. Y de igual manera les dejo un enlace para los que me quieran apoyar por medio de PayPal. Muchas gracias. No se olviden de orar siempre por el muro de oraciones de profecías bíblicas y por cada uno de los nombres escritos en este pequeño muro de oraciones, ¿no? Mis queridos hermanos. Y bueno, espero que el estudio de hoy les haya servido de mucho, hayan sacado muchas lecciones. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.